Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no solo revisaremos al último pensador de la escuela de Mileto, sino que también voy a tratar de dar una conclusión a este recorrido por el pensamiento milesio en general. Es importante ver cómo cada pensador aportó su granito de arena en el avance del pensamiento occidental. También comentarles y recordarles que este canal surge con la convicción de generar una comunidad interesada en la conservación y ampliación del conocimiento, haciéndolo cada vez más accesible a cualquier persona. La idea es aprender de una manera no tan académica, tratando de que los temas sean interesantes y siempre explicando aquellas cosas que puedan ser nuevas o algo más complejas. Y sin más que añadir, adentrémonos en la historia. La opinión general presenta a Anaxímenes como un retroceso respecto a Anaximandro y como un pensador particularmente poco audaz. Sin embargo, su filosofía presenta mejoras respecto a sus predecesores, ya que tomó el avance conceptual que significó lo apeiron de Anaximandro y lo determinó en un principio material y concreto, pero manteniendo sus características principales. Además, según los antiguos, Anaxímenes habría sido mucho más sistemático y conciso que sus maestros. Por lo mismo, aquellos lo presentan como revestido de un aura más científica. Anaxímenes dijo que el principio es el aire ilimitado. Hipólito. Para la tradición peripatética, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que existen personas que no saben qué es la tradición peripatética? Eso no puede ser y debe ser remediado en este preciso momento. La escuela peripatética era un círculo filosófico que seguía las enseñanzas de Aristóteles. Se denominaban así porque la escuela donde se reunían se situaba cerca de un templo de Apolo, con un gran jardín que los maestros y los alumnos recorrían mientras se daban las lecciones. Entonces los griegos decidieron llamarles peripatéticos, donde peri significa acerca de o alrededor de, y el verbo pateo en griego, que significa pisar o caminar. Entonces, peripatético significa el que camina alrededor. Postdata, yo tampoco sabía hasta hacer este video quiénes rayos eran los peripatéticos como tal. Por eso me gusta hacer este contenido, porque aprendo y lo mejor es que puedo compartir lo que aprendo y no sentirme tan solo. Es como aprender juntos. Volviendo al tema, para estos pensadores, las principales figuras de la escuela de Mileto eran a su parecer monistas materiales. Esto quiere decir que creían que existe una materia única que es el principio material de todas las cosas. Bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, ya que hablar de monismo material implica conocer las ideas de Parménides de Elea y también las distinciones del propio Aristóteles. Aquí, al igual que Barnes, deseo detenerme un momento y reflexionar sobre algunas cosas. Creo que mucho de lo que nos ha llegado de la escuela de Mileto lo hizo desde los doxógrafos y desde el mismo Aristóteles. El problema de esto es que nos ha llegado de alguna forma contaminado, con los prejuicios de aquellos. También, a veces, cuando busco información de los pensadores antiguos, me encuentro con reflexiones acerca de sus dichos demasiado influenciadas por la filosofía posterior. Por ejemplo, grandes análisis kantianos del conocimiento a partir de lo apeiron de Anaximandro o las opiniones hegelianas acerca de los antiguos. Si bien no veo nada de malo en hacer esto, creo que a veces puede sacar demasiado de contexto a estos pensadores antiguos. Y destacar, mantener siempre presente que debemos mirar críticamente aquello que nos ha llegado, porque incluso el mismo Aristóteles parece haber analizado a sus contemporáneos y a los antiguos bajo sus propias categorías, y no contextualizados en su tiempo necesariamente. Si Anaximandro es o no un monista material, hay que analizarlo con más detalle y no quedarnos meramente con lo que se nos dice de él. El milesio Anaxímenes, hijo de Eurístrato y discípulo de Anaximandro, dijo, como éste, que la única naturaleza esencial es ciertamente ilimitada. Pero, a diferencia de éste, no dice que sea indeterminada, sino determinada y la denomina aire. Y dice que se diferencia
en sus distintas formas por la rarefacción y la condensación. Enrarecido se convierte en fuego y condensado en viento y luego en nube, aún más condensado en agua y después en tierra para después ser roca. Y todo lo demás procede de estas cosas. Simplicio. Así habría planteado Anaxímenes su cosmogonía. Podemos apreciar que para este pensador todo estaba constituido por aire como su principio material, y que todas las cosas eran transformaciones del mismo por medio de cambios de densidad, rarefacción, menos densidad, condensación, mayor densidad. Particularmente en el caso de los últimos representantes de la escuela de Mileto, podemos sí afirmar que eran de hecho monistas materiales, tal como lo plantea Aristóteles, pero esto es gracias a que conocemos más acerca de sus planteamientos. Lamentablemente, si Tales era realmente un monista material, no podemos saberlo con certeza y asumirlo, aunque plausible, puede no ser del todo correcto. Es mejor y más honesto, como expresaría Sócrates, aceptar la propia ignorancia. Por cierto, sería Anaxímenes quien primero presentaría la rarefacción y la condensación como los procesos característicos de los cambios de estado de las cosas. Esto sería replicado por diversos pensadores posteriormente para explicar el cambio. Bueno, al menos hasta Heráclito, Parménides y Aristóteles, donde las cosas se vuelven un poco más complejas. También nos ha llegado noticia que para Anaxímenes lo que provocaba los cambios de densidad era un cierto movimiento y que de ese movimiento se producen las materias básicas del mundo. Si bien podríamos preguntarnos de dónde proviene el movimiento del aire, es muy probable que este pensador, debido a la observación natural, se diera cuenta que el aire parece tener movimiento propio. Recordemos que estos pensadores eran personas que vivieron hace 2500 o 2600 años. Por favor, no les pidamos imposibles tampoco. Démosle chance. Como por ejemplo, no podían saber que esos cambios de densidad en realidad eran cambios físicos de la materia producidos por la composición atómica y los estados de energía de un material determinado. De hecho, esto podría haber generado que Anaxímenes se decidiera por el aire como el material determinado y primigenio de las cosas, dado que es el único que parece moverse eternamente. El agua se mueve gracias al viento y crea las mareas del mar. El fuego se mueve con el viento y el polvo y la tierra se levantan gracias al viento, aunque esto es solo especulación de mi parte. Sí, estoy haciendo exactamente lo que juré destruir, pero al menos tengo la decencia de intentar pensar como un señor de hace 2600 años. Si reflexionamos con detención, que el aire sea el primer principio resulta ser bastante intuitivo. El aire menos denso se transforma en fuego, que sabemos hoy en día es un estado de alta energía, de mayor movimiento de partículas y de liberación de energía, que por cierto, sin oxígeno, que es lo que nosotros usualmente consideramos que es el aire o de lo que está hecho el viento, o mejor dicho, de una de las cosas que está compuesta el viento es necesario para la combustión del fuego. No anduvo tan lejos el compadre. Por su parte, el agua primero son nubes que se mueven con el viento y al condensarse se transforman en lluvia, y la lluvia es agua. Sé que lo que voy a decir ahora es muy poco intuitivo en la actualidad, pero ¿alguna vez han visto cómo se forman las estalactitas? ¿Saben qué son las estalactitas? Sí, geología, mi pasión. Bueno, básicamente el agua con minerales se va secando y sedimentando hasta formarlas. Son estas columnas que se encuentran en las cuevas, que son como afiladas, como de rocas, que al final terminan uniéndose en el centro. Esto podría haber hecho pensar a Anaxímenes la idea de que el agua condensada puede generar tierra o puede terminar siendo roca, o incluso podemos pensar que lo que pasó en realidad es un hecho mucho más cotidiano. ¿No se han fijado que cuando ustedes dejan algo con agua al sol, cuando esa agua se seca, lo que queda es como un polvillo blanco o un polvillo muy fino? Esos son los sedimentos que traía el agua. Y los griegos, al no entender que el agua puede traer sedimento o puede aparentemente no estar sucia y aún así dejar polvo, esto podría haber hecho pensar a Anaxímenes que era una prueba de que el agua efectivamente por condensación puede transformarse en tierra. Como el viejo Anaxímenes pensaba,
no debemos incluir el frío y el calor en la clase de las sustancias, sino considerar las propiedades habituales de la materia sometidas al cambio. Pues él dice que la parte comprimida y condensada de la materia está fría y que lo ligero y relajado está caliente. Y que por lo tanto no es lógico decir que un hombre despide a la vez cosas frías y calientes por la boca, pues su aliento se enfría cuando se comprime y sus labios lo condensan, mientras que si se relaja la boca, el aliento que se exhala se calienta y enrarece. Plutarco. Parece por tanto que la especulación cosmogónica de Anaxímenes comenzó a partir de la conocida paradoja de que nos soplamos las manos para calentarlas y soplamos también sobre la comida para enfriarla. Barnes. Como podemos ver, Anaxímenes acertó algunas cosas y de hecho, aunque hoy sabemos que muchas de sus generalizaciones y conclusiones están equivocadas o son demasiado simples e incompletas, este pensador logró bastante acercarse a presentar una cosmogonía científica del mundo. Como expresa el mismo Barnes, la teoría tiene muchos de los rasgos distintivos de la ciencia y se aplica a un conjunto de fenómenos aparentemente inconexos que servirían en consecuencia para ponerla a prueba. Y aunque existe controversia respecto a si los pensadores milesios pueden ser considerados los primeros científicos, lo cierto es que las aspiraciones de ellos no calzan con lo que hoy exigiríamos en términos de rigurosidad y consistencia al pensamiento científico actual. De hecho, en ese tiempo ni siquiera todavía existía el interés por cuantificar los fenómenos. Recordemos que la revolución pitagórica del número nacería algunas décadas después. Sin embargo, es indudable que con sus preguntas y su interés por explicar los fenómenos que les asombraban en el entorno que los rodeaba, comenzaron un camino que la filosofía y la ciencia han continuado y perfeccionado en el afán de explicar y entender al mundo. ¿Qué suponen estas reflexiones? Creo que es malintencionado negar que los milesios fueran científicos, grandes científicos de hecho. Sus deficiencias científicas no eran metodológicas. Enfocaron los problemas de modo admirable y sus fallos no se debieron a una falta de entendimiento, sino a la falta de una técnica de observación y de construcción de teorías bien desarrolladas. Sus defectos metodológicos eran generales y no específicamente científicos. Ebrios de la maravilla de la construcción, no les importó no someter sus edificios a los vientos violentos de la crítica. Barnes. Recapitulemos entonces. Anaxímenes resulta ser un avance y una síntesis de sus maestros, Anaximandro y Tales, ya que logra conservar las características del Oapeiron, pero determinándolo en un elemento material, el aire. Además, avanza acerca de la comprensión del cambio por medio de procesos más elaborados, como lo son aquellos respecto de la densidad. No bastándole esto, por fin genera la diferencia materia y cualidad, que había sido esquiva hasta ese punto de la historia, puesto que plantea que lo cálido y lo frío son cualidades de las cosas y no cosas en sí mismas. Así, los cambios de densidad ligados a estas características permiten entender el cambio. Es importante tener en cuenta que todavía estos pensadores no sopesaban la dificultad o la necesidad que la explicación del movimiento debe ser por medio de un agente o causa externa a las cosas mismas, y por ello ninguno parece haber reparado en este asunto. El aire es presentado como una fuerza motriz en sí misma, que no solo anima a la naturaleza, sino que también es responsable del movimiento humano y las pulsiones del alma. Para los pensadores milesios, el arjé, o primer principio, no era solo la materia o el sujeto del movimiento, sino la causa misma de ambas cosas. Recordemos nuevamente los conceptos de panteísmo y panpsiquismo. El arjé era algo vivo, no solo eterno, sino inmortal, y por ello divino. Guthrie. Así como para Tales, el agua y la humedad se relacionaban con el origen mitológico y el fenómeno del movimiento y la vida,
Para Anaxímenes tampoco fue difícil relacionar el aire con estos fenómenos, ya que por esa época existía la arraigada creencia que el aire que respiramos es la vida misma que nos vivifica. Esta idea común del alma hálito pudo llevar a Anaxímenes a privilegiar al aire como primer principio. La idea de que la vida puede comenzar a partir del aire se remonta a la Ilíada de Homero, donde los caballos de Aquiles nacieron de su madre, Podarge, fecundada por el viento de Céfiro. También se creía que los huevos depositados por los pájaros sin unión sexual, según Aristóteles, eran llamados huevos de aire o huevos Céfiro, porque se observaba que en primavera los pájaros aspiraban la brisa. Guthrie. Es por estos pequeños detalles que es importante que dentro de lo posible veamos todos los videos del canal, ya que de la relación íntima entre la cosmogonía y cosmología griega con la filosofía hemos hablado ya en los videos anteriores, para así ir comprendiendo mejor el origen del pensamiento y no tener lagunas que impidan comprender a cabalidad el desarrollo de la filosofía. Volviendo al tema, no es raro así que los griegos consideraran que la psyche o psique, o a lo que referían en ese momento que era el alma, fuese aire también, el aire que explica nuestro movimiento y nuestros pensamientos y emociones. La escuela de Mileto y sus pensadores comenzaron el camino y dieron los primeros pasos hacia la filosofía y la ciencia, hacia el pensamiento occidental tal y como lo entendemos en la actualidad. Es innegable que por su época y por lo que de ellos nos ha llegado, resultan ser pensadores sumamente influidos por el pensamiento mitológico imperante en su tiempo. Sin embargo, también fueron ávidos observadores de los fenómenos naturales y asombrados por aquellos, intentaron con sus propios medios entenderlos. Forzaron así al pensamiento a avanzar, a romper alguno que otro prejuicio y a atreverse a alzar la voz respecto de lo que creían haber descubierto. Sus conocimientos y suposiciones acerca de la naturaleza hoy nos parecen anecdóticas, pero sin ellos no seríamos lo que somos. Conocer el pasado solo es inútil para quien es incapaz de ver su valor en el presente. A veces es necesario mirar a estos personajes y ver que con los pocos medios con los que disponían, su actitud ante el desafío de desentrañar la verdad acerca de la naturaleza fue encomiable. Cada uno avanzó respecto a su predecesor y esto conlleva el acto de la crítica y del pensamiento reflexivo propio. Una característica fundamental para la filosofía, la resistencia al dogma, no dar por supuesto y siempre ir un paso más allá. Olvidar a estos pensadores supone perder el espíritu originario de la filosofía y de la ciencia, su razón de ser y su profunda relación con la naturaleza propia del ser humano. Y también puede llevarnos a extraviar el camino haciéndonos ciegos a la actitud crítica propia de la filosofía. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video, tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es el caso, déjame un me gusta y les dejo a todos invitados e invitadas a comentar qué les ha parecido esta serie de videos acerca de la escuela de Mileto. Si sienten, tanto como yo, la necesidad y la convicción de que propagando el conocimiento la sociedad sería un mejor lugar, les insto a que compartan este video. También, si les llama la atención mi contenido y desean animarme a que suba más, pueden suscribirse. Créanme, eso genera muchas ganas de continuar en este viaje. Sin nada más por agregar y deseándoles un muy buen fin de semana y buen mes de septiembre, me despido. Chao, chao.